Contraté a un detective privado para seguir a mi esposa mientras yo viajaba por trabajo. Al tercer día, me llamó llorando a las 11 de la noche. «Señor Morales, necesita sentarse antes de ver esto». Abrí el archivo. 47 fotografías. Mi esposa con mi padre, en nuestra cama, cada noche que yo no estaba. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Javier Morales, tengo 47 años y trabajo como consultor empresarial especializado en reestructuración de empresas medianas. Mi vida es una maleta Samsonite negra, billetes de ave arrugados en los bolsillos de mi americana y habitaciones de hotel que huelen todas igual, a detergente industrial y café instantáneo. Viajo entre 12 y 15 días al mes. Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla. A veces regreso a Madrid solo para hacer la maleta otra vez. Llevo 19 años casado con Beatriz Serrano de Morales. 42 años, cabello castaño que ahora tiñe para esconder las primeras canas, sonrisa que solía iluminar cualquier habitación donde entraba. Nos conocimos en 2006 en una conferencia de negocios en Zaragoza. Ella trabajaba en el departamento de recursos humanos de una compañía de seguros. Yo acababa de empezar mi propia consultora. Nos casamos 8 meses después en una ceremonia pequeña en la iglesia de San Jerónimo el Real. Tenemos una hija, Sandra, de 18 años. Estudia Derecho en la Universidad de Salamanca, segundo año. Es brillante, saca sobresalientes en casi todas las asignaturas, se parece a su madre, misma nariz recta, mismos ojos verdes que cambian de tono según la luz. Viene a casa cada 2 o 3 semanas, aunque últimamente prefiere quedarse allí con sus amigos. Ganamos bien. Entre mi consultora y el salario de Beatriz como supervisora de recursos humanos, sumamos unos 95.000 euros anuales. Vivimos en un apartamento de 120 metros cuadrados en el barrio de Chamartín, valorado en 280.000 euros, completamente pagado desde hace 3 años. 2 habitaciones, 2 baños, cocina moderna que Beatriz rediseñó hace 5 años. Balcón pequeño con vistas a un parque, donde los domingos las familias llevan a sus perros. Mi padre, Vicente Morales, tiene 68 años. Enviudó hace 2 años cuando mi madre, Carmen, murió de un infarto fulminante mientras preparaba la cena. Desde entonces vive solo en su apartamento a 20 minutos en coche de nuestra casa. Ingeniero jubilado, pelo completamente blanco, espalda todavía recta, manos grandes que huelen a tabaco aunque dejó de fumar hace una década. Lo veo cada domingo para comer, a veces entre semana cuando paso por su casa a llevarle la compra. Durante 19 años pensé que tenía un matrimonio sólido. No perfecto, ningún matrimonio lo es después de casi 2 décadas, pero sólido. Beatriz nunca se quejó de mis viajes constantes. «Es tu trabajo», decía siempre, besándome en la mejilla mientras yo arrastraba la maleta hacia la puerta a las 6 de la mañana. «Volverás pronto». Yo apreciaba esa comprensión. Muchos colegas míos se habían divorciado precisamente por las ausencias, las cenas perdidas, las obras de teatro escolares a las que no llegaban. Pero hace 3 meses empecé a notar cosas. Pequeños detalles que al principio ignoré, que atribuía a mi imaginación o al cansancio acumulado de tanto viajar. Beatriz parecía ansiosa de que yo me fuera. Antes, cuando yo preparaba la maleta el domingo por la noche para viajar el lunes temprano, ella se ponía un poco melancólica. «Otra semana sin ti», suspiraba. Ahora, en cambio, me ayudaba a doblar las camisas con una energía extraña, casi alegre. «¿Tienes todo? El cargador del portátil, los documentos del proyecto de Valencia». Demasiado servicial, demasiado interesada en que todo estuviera listo para mi partida. Una tarde de julio, regresé de un viaje a Málaga y encontré un perfume nuevo en el baño, no el que Beatriz usa normalmente, ese Chanel No. 5 que le regalé hace años. Este era diferente, un frasco elegante de Dior, Sauvage, perfume de hombre. «¿Y esto?», le pregunté mostrándole el frasco.
Ella ni siquiera levantó la vista del portátil. «Ah, se lo compré a tu padre para su cumpleaños el mes que viene. Lo dejé aquí porque si lo guardo en casa se me olvida llevárselo». Explicación razonable. Acepté sin más preguntas. Pero luego estaba el tema de mi padre. Vicente siempre había sido buen abuelo, buen padre. Visitaba nuestra casa regularmente, especialmente después de la muerte de mi madre. Necesitaba la compañía, lo entendíamos. Pero según doña Encarna, nuestra vecina del quinto piso, una señora de 71 años que pasa las tardes asomada a la ventana observando el vecindario, mi padre había estado viniendo con más frecuencia. «Javier», me dijo una tarde en el ascensor, «tu padre viene mucho últimamente, ¿verdad? Lo veo llegar con bolsas del supermercado casi cada semana». Me encogí de hombros. «Viene a cenar con Beatriz cuando yo no estoy, para que no esté sola». Doña Encarna asintió lentamente, pero había algo en su expresión que no pude descifrar. Esos 3 detalles flotaban en mi cabeza como moscas que no podía espantar. El perfume, la ansiedad de Beatriz, las visitas frecuentes de mi padre. Nada concreto, nada que justificara una acusación, solo una incomodidad persistente en el estómago que crecía cada vez que subía a un AVE, rumbo a otra ciudad. En agosto, justo antes de irme a una consultoría de 4 días en Bilbao, Beatriz me besó en la puerta con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Que tengas buen viaje, cariño», dijo. Sus dedos tamborileaban en el marco de la puerta, impacientes. Yo me giré en el rellano y la miré. Ella ya estaba cerrando sin esperar a que yo entrara en el ascensor como siempre hacía antes. Algo no estaba bien. Y lo peor era que una parte de mí ya lo sabía. Volví de Bilbao un martes por la tarde. 4 días de reuniones agotadoras con los directivos de una fábrica textil que estaba al borde de la quiebra. Tenía los hombros tensos, la cabeza pulsando con el inicio de una migraña. Abrí la puerta de casa a las 7:20 de la tarde. Beatriz estaba en la cocina preparando algo que olía a pollo al horno con romero. «Hola, cariño», dijo sin girarse, removiendo algo en una olla. Su voz sonaba normal, quizá demasiado normal. «¿Qué tal el viaje?» «Largo», respondí dejando la maleta en el pasillo. «Necesito una ducha». Fui al dormitorio, me quité la americana, la corbata. Mientras me desabrochaba la camisa, algo en la papelera de reciclaje junto a la cocina captó mi atención. Una botella. Verde oscuro, etiqueta dorada que reconocería en cualquier parte. Caminé hacia la cocina. Saqué la botella de entre los cartones de leche y las latas de atún. Marqués de Riscal Reserva. Año 2019. 35 euros la botella. El vino favorito de mi padre. Lo bebía cada domingo cuando comíamos juntos. Siempre pedía esa marca específica en los restaurantes. Decía que le recordaba a su juventud en La Rioja. Pero Beatriz odiaba ese vino. Lo había probado una vez, hace años, y había hecho una mueca de disgusto. «Demasiado tánico, demasiado seco. Me deja la lengua áspera», había dicho. Desde entonces, cuando mi padre traía una botella a casa, ella ni siquiera se servía una copa. Sostuve la botella vacía, sintiendo el peso del cristal en mi mano. El corazón me latía un poco más rápido. «Beatriz», llamé desde la cocina, manteniendo la voz casual. «¿Desde cuándo bebes Marqués de Riscal?» Ella se giró, secándose las manos en un paño de cocina. Sus ojos se posaron en la botella. Hubo una pausa, apenas un segundo, pero la noté. Luego sonrió. «Ah, eso. Decidí darle otra oportunidad. Ya sabes, dicen que los gustos cambian con la edad. Compré una botella el sábado. La abrí el domingo mientras veía una película. No estuvo tan mal como recordaba». Asentí lentamente. «¿Te la bebiste sola? ¿Toda la botella en una tarde?» «Bueno, no toda». Se rió, un poco nerviosa. Guardé un poco para cocinar. Eché un chorrito en la salsa del pollo. Dejé la botella de nuevo en la papelera. Algo en mi estómago se retorció, pero no dije nada más. Fui a ducharme. Bajo el agua caliente, intenté convencerme de que era exactamente lo que había dicho. Había decidido probar de nuevo un vino que no le gustaba. La gente cambia. Los gustos evolucionan. No significaba nada.
3 días después, un viernes por la noche, llamé a mi padre. Conversación rutinaria. Le pregunté cómo estaba, si había ido al médico para su revisión de la tensión arterial, si necesitaba que le llevara algo. «Estoy bien, hijo», dijo. Su voz sonaba cansada, más ronca de lo habitual. «El doctor me ha puesto nueva medicación y me ha prohibido el alcohol por completo, al menos durante 3 meses. Dice que interfiere con los medicamentos para la presión». Sentí que algo dentro de mí se congelaba. ¿Nada de alcohol? ¿Ni siquiera una copa de vino? Nada. Me lo dejó muy claro. Ni vino, ni cerveza, ni licores. Estoy tomando agua y zumos naturales. ¿Y desde cuándo es esto? Desde hace un mes, más o menos. Desde mediados de agosto. Mediados de agosto, 6 semanas atrás. Y yo había encontrado esa botella de Marqués de Riscal el martes, hacía 3 días. Si mi padre no podía beber alcohol desde agosto, ¿quién había bebido su vino favorito en mi casa? «Papá», dije tratando de mantener la voz firme, «¿has venido a casa últimamente a cenar con Beatriz?» Hubo una pausa, demasiado larga. «Pues, sí, hijo, un par de veces. Ya sabes que Beatriz me invita cuando tú estás de viaje, para que no coma solo. Es muy considerada». «¿Y bebisteis vino en esas cenas?» «No. Como te digo, no puedo. Bebí agua con gas, ¿por qué lo preguntas?» «Por nada, papá, simple curiosidad». Colgué el teléfono. Me quedé sentado en el sofá del salón, mirando la pared blanca frente a mí. Beatriz estaba en el dormitorio leyendo. Podía oír el ligero roce de las páginas girando. Mi padre no bebía alcohol desde mediados de agosto. Había venido a casa a cenar con Beatriz un par de veces durante mis viajes, pero no había bebido vino. Y sin embargo, yo había encontrado una botella vacía de su marca favorita en mi papelera de reciclaje. 2 posibilidades. O Beatriz estaba diciendo la verdad y realmente había comprado ese vino específico para ella sola, superando mágicamente su aversión de años hacia ese sabor. O alguien más había estado en mi casa, alguien que sí bebía Marqués de Riscal Reserva. ¿Pero quién? ¿Y por qué mi padre había sonado tan incómodo cuando le pregunté sobre las cenas con Beatriz? Me levanté del sofá. Fui a la cocina. Abrí el armario donde guardábamos las botellas de vino para ocasiones especiales. Había 3, un Rioja blanco que nos regalaron en Navidad, un Ribera del Duero que yo había comprado y un Albariño de Galicia. Ningún Marqués de Riscal. Si Beatriz había comprado una botella para probar de nuevo, ¿por qué no quedaba ninguna otra en casa? Saqué el móvil. Abrí la aplicación del banco. Revisé los movimientos de nuestra cuenta conjunta de las últimas 2 semanas. Supermercado Carrefour, 122 euros. Farmacia, 38 euros. Gasolinera, 55 euros. Restaurante italiano, 72 euros de una cena que Beatriz había tenido con sus amigas del trabajo. Pero no había ningún cargo de vinoteca ni supermercado que coincidiera con 35 euros de una botella de vino. Volví a la papelera de reciclaje. Saqué la botella otra vez. La observé bajo la luz de la cocina. Estaba completamente vacía, sin ni siquiera un residuo en el fondo. La etiqueta estaba intacta, sin manchas. Olí el gollete, aroma a taninos, roble, frutas oscuras. El olor característico del vino que mi padre llevaba años bebiendo. En ese momento, Beatriz entró en la cocina. Me vio sosteniendo la botella. ¿Todavía con eso?, preguntó con una risa ligera. «Javier, es solo una botella de vino». «¿Qué pasa?». La miré a los ojos. Verdes, claros, sin rastro aparente de mentira, pero tampoco de la calidez que solía haber allí. «Nada», dije finalmente. «Solo me sorprende que cambiaras de opinión sobre este vino después de tantos años». «La gente cambia», respondió encogiéndose de hombros. Se sirvió un vaso de agua. «A lo mejor tú también deberías probarlo de nuevo. Quizá te guste más de lo que recordabas». Salió de la cocina. La oí cerrar la puerta del dormitorio. Me quedé allí de pie con la botella vacía en las manos, sintiendo que el suelo bajo mis pies se había vuelto menos sólido. No era solo el vino. Era la incomodidad en la voz de mi padre por teléfono. Era la prisa de Beatriz por cerrar la puerta cuando me iba de viaje.
Era el perfume de hombre en nuestro baño. Eran las visitas frecuentes que doña Encarna había mencionado, piezas sueltas de un rompecabezas que mi cerebro se negaba a completar. Porque completarlo significaría enfrentar algo impensable. Esa noche no dormí bien. Me quedé despierto mirando el techo, escuchando la respiración de Beatriz a mi lado, regular y profunda. Y por primera vez en 19 años de matrimonio, sentí que la mujer durmiendo junto a mí era una extraña. Una semana después del incidente de la botella, tenía programado un viaje de 4 días a Valencia. Proyecto importante: asesorar a una cadena de tiendas de electrónica sobre optimización de procesos. Debía salir el lunes 16 de septiembre por la mañana, regresar el jueves 19 por la noche. El domingo, mientras preparaba la maleta, Beatriz entró al dormitorio con una taza de café para mí. Gesto amable, sí, pero había algo artificial en su sonrisa, como si estuviera actuando el papel de esposa atenta en lugar de serlo naturalmente. «¿Cuándo sale tu tren mañana?», preguntó sentándose en el borde de la cama. «A las 7:15. Llegaré a Valencia sobre las 10. 4 días esta vez, qué largo». Pero su tono no reflejaba pena. Sonaba casi aliviada, como si contara los días hasta mi partida. Esa noche, acostado en la oscuridad, tomé una decisión. Necesitaba saber. Necesitaba estar seguro de que mi imaginación no me estaba jugando una mala pasada. Porque si había algo real detrás de todas estas sospechas, prefería enfrentarlo a seguir viviendo en esta niebla de dudas que me estaba consumiendo por dentro. El lunes a las 6 de la mañana, besé a Beatriz en la frente. Ella apenas se movió, murmuró algo dormida. Cerré la puerta del apartamento con cuidado, el sonido del cerrojo resonando en el pasillo vacío. Pero en lugar de tomar el tren de las 7:15, conduje directamente a casa de don Ramón Iglesias, nuestro vecino del 5º piso, 71 años, jubilado de correos, viudo desde hace 6 años. Pasaba las tardes sentado en su balcón leyendo periódicos y observando el vecindario. Si alguien sabía los movimientos del edificio, era él. Toqué el timbre a las 6:30 de la mañana. Don Ramón abrió en pijama y bata, sorprendido de verme. «Javier, muchacho, ¿qué haces aquí a estas horas? ¿No tenías viaje?» «Don Ramón, necesito pedirle un favor. Es delicado». Lo invité a un café en el bar de la esquina que abría temprano para los trabajadores del turno de mañana. Nos sentamos en una mesa al fondo. Le expliqué, eligiendo las palabras con cuidado, que sospechaba que algo raro estaba pasando en mi casa durante mis viajes. No le dije qué sospechaba exactamente. Solo le pedí que, durante los próximos 4 días, estuviera atento, que observara si alguien entraba o salía de mi apartamento, especialmente por las noches. Don Ramón me miró con sus ojos grises, arrugados por décadas de sol y experiencia. Asintió lentamente. «Entiendo, hijo, no te preocupes. Estos viejos ojos todavía sirven para algo». Le di mi número de móvil. «Llámeme si ve algo fuera de lo normal. Lo que sea, a cualquier hora». Después de eso, conduje hasta la estación. Tomé el tren de las 9:40 hacia Valencia. Llegué pasadas las 12:30. Me registré en el Hotel Sorolla, dejé la maleta en la habitación 312 y fui a mi primera reunión con el director general de la cadena de electrónica. El primer día transcurrió sin novedades. Reuniones, análisis de hojas de cálculo, cena rápida de trabajo en un restaurante cerca del hotel. Llamé a Beatriz a las 10 de la noche. Sonaba normal. Me preguntó por el hotel, por la comida, por si había llovido en Valencia como decían las noticias. Conversación ordinaria de matrimonio ordinario, pero yo ya no podía fingir que todo era ordinario. El segundo día, martes 17, más reuniones. Revisión exhaustiva de los sistemas de inventario de la empresa. Mi mente estaba dividida, mitad concentrada en balances y márgenes de beneficio, mitad obsesionada con lo que podría estar ocurriendo en Madrid en ese mismo instante. El miércoles por la tarde, estaba en medio de una presentación sobre reducción de costes operativos cuando mi móvil vibró. Número de don Ramón. Miré la pantalla. Las 4:30. Pedí disculpas al grupo, salí de la sala de juntas, atendí en el pasillo. «¿Don Ramón?» «Javier». Su voz sonaba tensa,
incómoda. Creo que deberías saber algo. Mi corazón se aceleró. Dígame. Anoche, martes, sobre las 10 menos 20, vi llegar a tu padre. Llevaba una bolsa del supermercado Día. Pensé que venía a cenar con Beatriz, como me habías mencionado que hacía a veces. Normal, ¿no? Un padre que acompaña a su nuera cuando su hijo está de viaje. ¿Y? Mi mano apretaba el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se habían puesto blancos. Javier, son las 4:30 de la tarde del día siguiente. Tu padre todavía no ha salido del apartamento. El pasillo pareció inclinarse. Apoyé una mano en la pared para mantener el equilibrio. ¿Estás seguro? ¿Completamente seguro? Hijo, llevo sentado en mi balcón desde las 7 de la mañana. He visto salir al cartero, a la señora del tercero con su perro, a los críos que van al colegio. No he visto salir a tu padre. Su coche está aparcado en la misma calle lateral donde lo dejó anoche. Lo he comprobado hace una hora. Cerré los ojos. Respiré hondo. Dentro de la sala de juntas oía voces apagadas discutiendo sobre porcentajes. Gracias, don Ramón. Le debo una. Javier, espero estar equivocado. Espero que haya una explicación simple. Colgué. Me quedé allí de pie en ese pasillo anónimo de un edificio de oficinas en Valencia, a 350 kilómetros de mi casa, sintiendo cómo todo lo que había construido durante 19 años se desmoronaba como castillo de naipes. Mi padre había pasado la noche en mi casa, con mi esposa, mientras yo estaba fuera. Volví a la sala de juntas. Inventé una emergencia. Problema urgente con un cliente en Madrid que requería mi presencia inmediata. Me disculpé profusamente. Prometí retomar el proyecto la semana siguiente. Hice la maleta en el hotel en 7 minutos. Conduje hasta la estación Joaquín Sorolla como si me persiguiera el demonio. El tren AVE de las 6:15. 2 horas y 10 minutos hasta Madrid. Me senté junto a la ventanilla, mirando el paisaje desdibujarse a 300 kilómetros por hora. Campos amarillos, pueblos pequeños, el sol descendiendo hacia el horizonte tiñendo el cielo de naranja y violeta. En mi cabeza, las imágenes se sucedían sin control. Mi padre entrando en mi casa, mi padre cenando en mi mesa, mi padre... No podía completar ese pensamiento, era demasiado monstruoso. Llegué a la estación de Atocha a las 8:25 de la noche. Tomé un taxi hasta mi barrio, pero pedí al conductor que me dejara 3 calles antes de mi edificio. Necesitaba caminar, necesitaba pensar. Eran las 9 menos cuarto cuando llegué a mi calle. Busqué el coche de mi padre, un Seat León gris metalizado, matrícula que conocía de memoria. Allí estaba, aparcado en la calle lateral paralela a mi edificio, exactamente donde don Ramón había dicho. Toqué el capó, todavía tibio. El motor había estado funcionando recientemente. Miré hacia arriba, hacia las ventanas de mi apartamento en el 4º piso. Las luces del salón estaban encendidas. Podía ver las cortinas corridas, el resplandor cálido filtrándose por los bordes. Mi padre estaba allí arriba, en mi casa, con Beatriz, después de haber pasado toda la noche anterior allí. Saqué las llaves del bolsillo. Las sostuve en la mano, el metal frío contra mi palma sudorosa. Podía subir ahora mismo, abrir la puerta, enfrentarlos. Pero algo me detuvo. Miedo, quizá. O la necesidad de estar completamente seguro antes de destruir lo que quedaba de mi familia. Porque una vez que abriera esa puerta, una vez que viera lo que hubiera que ver, no habría marcha atrás. Me alejé del edificio. Caminé sin rumbo durante 2 horas por las calles de Madrid. Cuando regresé, pasadas las 11 de la noche, el coche de mi padre ya no estaba. Subí a mi apartamento. Abrí con cuidado. Beatriz estaba en el sofá viendo la televisión, un programa de cocina. Levantó la vista sorprendida. «Javier, ¿qué haces aquí? Creía que volvías mañana». Terminé antes de lo previsto. Mi voz sonaba extrañamente normal. Decidí volver esta noche. Ella sonrió, se levantó, me besó. Olía a perfume fresco, demasiado fresco para alguien que supuestamente había pasado el día solo en casa. ¿Tienes hambre? ¿Puedo prepararte algo? No, gracias. Comí en el tren. Esa noche dormí en el sofá.
Le dije que tenía dolor de espalda del viaje. Ella no insistió. Y mientras yacía allí en la oscuridad, supe con certeza absoluta que necesitaba pruebas. Pruebas reales. Porque lo que sospechaba era tan atroz que necesitaba verlo con mis propios ojos para creerlo. El viernes 22 de septiembre por la mañana, llamé a Eduardo Ruiz, abogado de mi empresa desde hace 8 años. Hombre discreto, eficiente, alguien en quien confiaba para asuntos delicados. Le pedí que nos viéramos para un café. Algo personal, le dije, no relacionado con la consultora. Nos encontramos en una cafetería cerca de su despacho en el barrio de Salamanca. Pedí un cortado que no toqué. Eduardo pidió un té verde que tampoco bebió. Nos sentamos en una mesa alejada de las ventanas. Necesito el contacto de un investigador privado, dije sin rodeos. Alguien profesional, discreto, que sepa manejar casos matrimoniales. Eduardo no hizo preguntas innecesarias. Eso es lo que apreciaba de él. Sacó su móvil, buscó en sus contactos, anotó un nombre y número en una servilleta de papel. Marcos Vega, 34 años, ex policía nacional, ahora trabaja por cuenta propia. He trabajado con él en 3 ocasiones para asuntos de clientes míos. Muy minucioso. Nada barato, pero vale cada euro. Dile que vas de mi parte. Guardé la servilleta en el bolsillo interior de mi americana. Gracias, Eduardo. Javier me miró directamente a los ojos. Sea lo que sea que encuentre, prepárate. A veces es mejor no saber. Llevo semanas sin dormir bien. Necesito la verdad, sea cual sea. Salí de la cafetería, marqué el número desde mi coche, aparcado en una calle secundaria donde nadie podía escucharme. Marcos Vega tenía voz tranquila, profesional. Acordamos vernos esa misma tarde en su oficina, un pequeño despacho en la calle Goya, 3er piso sin ascensor. Llegué a las 5:30 en punto. La oficina era espartana. Escritorio metálico, 2 sillas, archivador gris, ordenador portátil. En la pared certificados enmarcados de cursos de investigación privada, licencia oficial visible. Marcos era más joven de lo que esperaba. Constitución atlética, pelo corto casi al ras, ojos marrones que evaluaban sin juzgar. Señor Morales, dijo estrechando mi mano con firmeza. Eduardo me habló muy bien de usted. Siéntese, por favor. Me senté. Durante los siguientes 40 minutos le conté todo. La botella de vino, el perfume, la ansiedad de Beatriz, la llamada de don Ramón, el coche de mi padre aparcado toda la noche frente a mi edificio. Le di fechas exactas, horarios precisos, nombres completos. Marcos tomaba notas en un cuaderno con letra pequeña y ordenada. Cuando terminé, dejó el bolígrafo sobre el escritorio. ¿Qué nivel de vigilancia necesita? Completa. Quiero fotografías, vídeos, grabaciones, si es posible. Quiero saber exactamente qué está pasando en mi casa cuando yo no estoy. Quiero pruebas que sostengan en un tribunal si llega el momento. Entiendo. Para un trabajo de esta naturaleza, con vigilancia continua durante sus viajes, equipo de grabación de largo alcance, seguimiento vehicular si es necesario, estamos hablando de 4.500 euros por 3 semanas. Eso incluye mi tiempo completo, equipamiento especializado, informe detallado con todas las evidencias en formato digital y físico. 4.500 euros. Casi 2 meses de salario para muchas personas. Para mí, el precio de la verdad. De acuerdo. ¿Cuándo puede empezar? Necesito 2 días para preparar el equipamiento y hacer un reconocimiento previo de la zona. ¿Cuándo es su próximo viaje? Saqué mi agenda. Tengo que ir a Barcelona del 14 al 18 de octubre, 5 días. Perfecto. Eso me da tiempo suficiente. Marcos abrió un cajón. Sacó un contrato estándar de servicios de investigación. Lea esto con calma. Básicamente establece que todo lo que descubra será confidencial, que trabajaré dentro del marco legal español y que usted es responsable del uso que haga de la información obtenida. Leí el contrato. Firmé. Saqué mi chequera. Extendí un cheque por 4.500 euros. Marcos lo guardó en un sobre. Una cosa más, dijo mientras me acompañaba a la puerta. Prepárese emocionalmente. En casos como este, la evidencia visual puede ser impactante. He visto hombres fuertes desmoronarse al ver ciertas fotografías.
Si descubro lo que sospecha, ¿está seguro de que quiere verlo? Absolutamente seguro. Durante las siguientes 2 semanas, intenté vivir con normalidad. Iba a trabajar, volvía a casa, cenaba con Beatriz, veíamos televisión juntos. Ella actuaba como siempre. Hablaba de su día en la oficina, de los problemas con su jefa, de que había que cambiar la lavadora que empezaba a hacer ruidos extraños. Vida cotidiana de pareja establecida. Pero cada palabra suya me sonaba falsa. Cada sonrisa me parecía una máscara. Cuando me besaba por las noches antes de dormir, tenía que contenerme para no apartarme. Mi padre llamó 2 veces durante esas semanas. La primera vez inventé que estaba en una reunión y no pude atender. La segunda vez hablé con él brevemente, monosílabos, excusas rápidas para colgar. No podía escuchar su voz sin sentir náuseas. El miércoles 11 de octubre, 3 días antes de mi viaje a Barcelona, Marcos me envió un mensaje de texto. Todo listo, equipo instalado, cámara de largo alcance en edificio paralelo con vista directa a su apartamento. Rastreador GPS colocado discretamente bajo el parachoques del Seat León de su padre. Sistema de grabación de audio ambiental en rellano de su puerta, legal bajo licencia de investigación privada. Cuando se vaya el día 14, empezaré vigilancia continua. Le respondí, entendido, gracias. El domingo 13 preparé la maleta para Barcelona. 5 días de consultoría con una empresa farmacéutica. Proyecto importante, bien remunerado. En circunstancias normales, estaría concentrado en la presentación que tenía que hacer el primer día. Pero mi mente estaba completamente en otra parte. Beatriz entró al dormitorio mientras yo doblaba camisas. 5 días esta vez, te voy a echar de menos. La miré, seguía siendo hermosa. 42 años, pero aparentaba menos. Piel cuidada, figura que mantenía haciendo yoga 3 veces por semana. Pelo castaño brillante cayendo sobre sus hombros. Los mismos ojos verdes que me habían cautivado en aquella conferencia en Zaragoza 19 años atrás. ¿Cómo era posible que esta mujer, con quien había compartido casi 2 décadas de vida, pudiera estar traicionándome de la manera más vil imaginable? Y con mi propio padre. Yo también te voy a echar de menos, mentí. El lunes 14 de octubre tomé el tren de las 7:15 hacia Barcelona. Esta vez de verdad. Me registré en el Hotel Catalonia Plaza, habitación 503. Desempaqué, me duché, me puse el traje para la reunión de las 11. A las 9:30 de la mañana recibí mensaje de Marcos, vigilancia iniciada, posición establecida, todo operativo. Durante ese día y el siguiente, trabajé en piloto automático. Reuniones, presentaciones, análisis de datos. Por fuera parecía el profesional competente de siempre. Por dentro, era un manojo de nervios esperando la llamada que sabía que llegaría. El miércoles 16, nada anormal. Marcos me enviaba actualizaciones cada 6 horas, sin movimientos significativos. Sujeto femenino salió al trabajo a las 08:30. Regresó a las 18:45. Ninguna visita. El jueves 17, todo cambió. Eran las 11:15 de la noche. Estaba en la habitación del hotel revisando documentos para la reunión del día siguiente. El móvil sonó. Número de Marcos. Atendí. ¿Marcos? Al otro lado de la línea, escuché algo que nunca esperé oír de un investigador privado profesional. Su voz temblaba. Sonaba como si hubiera estado llorando. Señor Morales, Javier, necesito que se siente. Por favor, siéntese antes de que le diga esto. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Me senté en el borde de la cama. Estoy sentado, dígame. Le voy a enviar ahora mismo un archivo. Son fotografías, 47 en total. Javier, lo siento mucho, de verdad. Llevo 12 años haciendo este trabajo y nunca había visto algo así. Mi móvil vibró. Notificación de correo electrónico. Archivo adjunto. Peso, 120 megabytes. ¿Qué hay en las fotos, Marcos? Silencio. Luego, con voz rota. Su padre llegó a su casa hace 3 horas, a las 8:20 de la tarde. Su esposa lo recibió en la puerta. Se besaron, Javier. No como suegro y nuera, como pareja.
Entraron juntos. Las luces se encendieron. Primero la cocina, después el salón, luego las del dormitorio principal. La habitación empezó a dar vueltas. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos crujieron. Continué. Las cortinas de su dormitorio no están completamente cerradas. Hay un espacio de unos 20 centímetros. Mi cámara de largo alcance. Javier, lo capturó todo. No hay duda posible. Su padre y su esposa. En su cama. Ahora mismo están allí. Llevo 3 horas documentando. 47 fotografías que no dejan lugar a interpretación. Colgué el teléfono. Lo dejé caer sobre la cama. Miré la pantalla del móvil. El archivo seguía allí, sin abrir. Durante 5 minutos completos, no pude moverme. Simplemente me quedé mirando el teléfono, sabiendo que una vez que abriera ese archivo, mi vida se dividiría para siempre en un antes y un después. Finalmente, con manos temblorosas, toqué el archivo. Se abrió. Primera fotografía. Mi padre entrando por la puerta principal de mi edificio. Bolsa del supermercado en la mano. Fecha y hora en la esquina inferior. 17/10/2025, 2023. Segunda fotografía. Beatriz abriendo la puerta. Sonriendo. Una sonrisa que yo conocía bien. Tercera fotografía. Los dos en el pasillo. Abrazados, besándose. Seguí pasando fotos. La cocina, el salón. Mi padre sirviendo vino. Beatriz riendo. Los dos en el sofá demasiado cerca. Y luego las luces del dormitorio encendiéndose. Y luego las siluetas. A través de ese espacio de 20 centímetros entre las cortinas mal cerradas, la cámara de Marcos había capturado sombras, formas, movimientos que no necesitaban mayor explicación. 47 fotografías, cronológicas, fechadas, innegables. Me levanté de la cama, fui al baño, vomité hasta que solo quedó bilis. Pasé la noche entera sentado en el suelo del baño del hotel, la espalda contra la pared fría, el móvil en las manos, revisando las fotografías una y otra vez, como si mirarlas suficientes veces fuera a cambiar lo que mostraban. Foto número 12. Mi padre y Beatriz cenando en la mesa del comedor, la misma mesa donde celebrábamos las Navidades, donde Sandra soplaba las velas de sus cumpleaños, donde yo desayunaba cada mañana antes de irme a trabajar. Ellos dos comiendo tranquilamente, copas de vino en las manos, sonriendo como si fuera lo más natural del mundo. Foto número 22. Bailando en el salón. Los brazos de mi padre alrededor de la cintura de mi esposa. Las manos de ella en el cuello de él. Tan íntimos, tan cómodos el uno con el otro. Esto no era algo nuevo. Estos gestos hablaban de familiaridad, de meses practicándolos cuando yo no estaba. Foto número 38. Entrando al dormitorio. La puerta medio abierta. Se veían las sombras proyectadas por la lámpara de la mesilla de noche. Mi mesilla, mi lámpara, mi dormitorio. Cerré los ojos, pero las imágenes seguían allí, grabadas en mis retinas como hierros al rojo vivo. Mi padre, Vicente Morales, el hombre que me enseñó a montar en bicicleta cuando tenía 6 años, que me llevaba al fútbol los domingos cuando yo era adolescente, que lloró de orgullo el día que abrí mi consultora, que me abrazó fuerte en el funeral de mi madre diciéndome que siempre estaríamos juntos, que la familia era lo único que importaba. Ese hombre estaba acostándose con mi esposa, y Beatriz, la mujer con quien me había casado hace 19 años, prometiendo fidelidad hasta que la muerte nos separara. La madre de mi hija, la persona con quien había compartido casi 2 décadas de risas, problemas, proyectos, sueños. Esa mujer me estaba traicionando con mi propio padre. No era solo adulterio, era incesto emocional. Era la destrucción completa de mi núcleo familiar desde dentro, como un cáncer que crece silencioso hasta que ya no queda nada sano que salvar. A las 4 de la madrugada llamé a Marcos. Contestó al segundo tono. Probablemente no estaba durmiendo tampoco. «Javier, ¿cómo estás? ¿Siguen allí?» Mi voz sonaba ronca, destrozada. «Sí, el Seat León de su padre sigue aparcado en la misma posición. Las luces del dormitorio se apagaron hace 2 horas.
Supongo que están durmiendo, en mi cama, juntos. ¿Desde cuándo crees que está pasando esto? Marcos suspiró. Por la manera en que interactúan, la comodidad entre ellos, diría que llevan meses, quizá más. Lo siento, pero necesitas saberlo. Esto no es algo reciente. Tienen rutinas establecidas. Él sabe dónde están las cosas en tu cocina. Ella tiene su vino favorito esperándolo. Se mueven por tu casa como una pareja que lleva tiempo haciéndolo. Sentí bilis subiendo de nuevo por mi garganta. La tragué con esfuerzo. Necesito más pruebas, grabaciones de audio si es posible, fechas exactas de otras veces que haya venido, transacciones bancarias, todo. Ya estoy en ello. He estado revisando el historial del rastreador GPS del coche de tu padre. Puedo rastrear hacia atrás hasta 3 meses. Los patrones son claros. Viene a tu calle específicamente los días que tú no estás, nunca los días que estás en Madrid. Prepararé un informe completo con cronología detallada. Hazlo, y Marcos, sigue vigilando esta noche también. Quiero saber exactamente a qué hora se va. Quiero documentar todo. Entendido. Javier, una cosa más. ¿Tienes a alguien con quien hablar? ¿Un amigo? ¿Un terapeuta? ¿Alguien? Esto es demoledor. No deberías procesarlo solo. Estoy bien. No, no lo estás. Nadie estaría bien después de ver lo que has visto. Por favor, cuídate. Colgué. Me arrastré hasta la cama. Me quedé tumbado mirando el techo, completamente vestido, incapaz de cerrar los ojos porque cada vez que lo hacía, veía las fotografías. A las 6:15 de la mañana, Marcos me envió un mensaje. Sujeto masculino abandonó el domicilio a las 06:12. Mismo patrón que otras veces. Sale antes del amanecer para evitar ser visto por vecinos. Tengo fotografías de su salida. Parece satisfecho, relajado. No muestra signos de culpa o remordimiento. Leí ese mensaje 5 veces. No muestra signos de culpa o remordimiento. Mi padre saliendo de mi casa después de acostarse con mi esposa, tranquilo, como si hubiera estado viendo una película o jugando al ajedrez. A las 8:45 sonó mi alarma. Reunión a las 9 con el equipo directivo de la farmacéutica. Presentación crucial sobre optimización de costes. Tenía que estar lúcido, profesional, convincente. Me duché con agua helada. Me afeité con mano temblorosa, cortándome 2 veces. Me puse el traje gris oscuro, la corbata azul marino. Me miré en el espejo. Ojos enrojecidos, ojeras profundas, piel pálida. Parecía un cadáver en traje. Fui a la reunión. De alguna manera, logré hacer la presentación. Hablé de márgenes de beneficio, reducción de desperdicios, eficiencia operacional. Los números salían de mi boca automáticamente, mientras mi cerebro estaba en otra parte completamente. En Madrid, en mi dormitorio. Viendo a mi padre y a mi esposa durmiendo en las sábanas que yo había cambiado el domingo antes de irme. Después de la reunión, el director general me felicitó. Excelente trabajo, Javier. Exactamente lo que necesitábamos oír. Estreché su mano, sonreí, asentí. Actor perfecto de mi propia vida destrozada. Volví al hotel. Llamé a Beatriz. Tenía que hacerlo para mantener las apariencias. Ella contestó al tercer tono. Hola, cariño. ¿Qué tal tu día? Su voz sonaba normal, alegre incluso. Como si anoche no hubiera pasado nada. Como si mi padre no hubiera estado en nuestra cama hace apenas 12 horas. Bien, reunión productiva. ¿Y tú? ¿Qué hiciste ayer? Una pausa imperceptible. Luego, nada especial. Trabajé hasta tarde, cené algo ligero, vi una película en Netflix y me fui a dormir temprano. Una noche aburrida, la verdad. Mentía con tanta facilidad. Cada palabra una puñalada. ¿Qué película viste? Otra pausa. Ah, una comedia romántica francesa. No me acuerdo del título exactamente. Ya sabes cómo soy con los nombres. Ya, apreté el teléfono. ¿Vino mi padre a visitarte? Silencio absoluto durante 3 segundos. ¿Tu padre? No, ¿por qué lo preguntas? Por nada. Simple curiosidad.
Suele visitarte cuando no estoy, ¿no? A veces, pero ayer no vino. ¿Por qué tanto interés en tu padre? Ningún interés especial. Tengo que irme, Beatriz. Otra reunión en 10 minutos. Vale, cariño, te quiero. Yo también. Mentira por mentira. Colgué y lancé el móvil contra la pared. La pantalla se agrietó en forma de telaraña. No me importó. Durante el resto de ese día y todo el viernes, seguí funcionando en piloto automático. Reuniones, comidas de trabajo, análisis de documentos. Por fuera era Javier Morales, consultor empresarial exitoso. Por dentro era un hombre vaciado, hueco, funcionando con pura adrenalina y rabia contenida. Marcos me enviaba actualizaciones constantes. Había rastreado el historial GPS del coche de mi padre. Durante los últimos 3 meses, había visitado mi calle en 18 ocasiones distintas. Todas ellas coincidían exactamente con días que yo estaba de viaje. Ninguna visita cuando yo estaba en Madrid. 18 veces. 18 noches que mi padre había dormido en mi casa con mi esposa. Quizá más antes de los 3 meses que el GPS podía rastrear. El viernes por la tarde, Marcos me llamó con nueva información. He conseguido acceso legal a movimientos bancarios mediante orden judicial expedida para casos de sospecha de fraude conyugal. Tu padre ha estado haciendo transferencias regulares a la cuenta personal de Beatriz. 650 euros mensuales desde enero. 8 meses de pagos continuos. Total, 5.200 euros. Le estaba pagando. Mi padre le estaba pagando a mi esposa. ¿Por qué? ¿Acaso no bastaba con la traición? Tenía que también convertirla en su amante mantenida. Hay más, continuó Marcos. Encontré un cargo de un hotel en Segovia. Fecha, 19 de febrero. Tú estabas en un congreso en Zaragoza esa semana. Hotel Eurostars Convento Capuchinos. Habitación doble. Reservada a nombre de Vicente Morales. Se fueron de escapada romántica, Javier. Una escapada. A Segovia. Mientras yo daba conferencias sobre gestión empresarial, ellos estaban en un hotel histórico de 4 estrellas, paseando por calles medievales, cenando a la luz de las velas. ¿Cuándo empezó todo esto, Marcos? Necesito una fecha aproximada. Basándome en las transacciones bancarias, las primeras transferencias fueron en enero de 2024. Eso sitúa el inicio de la relación probablemente entre noviembre y diciembre de 2023. Hace aproximadamente 11 meses. 11 meses, casi un año entero de engaño. Mi madre había muerto en agosto de 2023. Apenas 4 meses después, mi padre estaba acostándose con mi esposa. Cerré los ojos. Respiré hondo. Cuando los abrí de nuevo, algo dentro de mí había cambiado. La devastación seguía allí, pero ahora había algo más. Algo frío, calculado, implacable. Si querían destruir mi familia, lo habían conseguido. Pero no saldrían impunes. Iba a asegurarme de eso. Regresé a Madrid el sábado 19 de octubre, en el tren de las 11 de la mañana. Beatriz me esperaba en casa con la comida preparada. Pollo asado con patatas, mi plato favorito. Sonrió cuando abrí la puerta. Se acercó a besarme. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarme con repulsión. Te ves cansado, dijo acariciando mi mejilla. Estos viajes te están agotando. Sí, ha sido una semana larga. Comimos juntos en la mesa del comedor. La misma mesa donde ella había cenado con mi padre 48 horas antes. Mastiqué mecánicamente, forzando cada bocado a bajar por mi garganta. Ella hablaba de cosas triviales, su compañera de trabajo que estaba embarazada, los vecinos del segundo que habían puesto música alta el jueves, la necesidad de llamar al técnico porque el lavavajillas hacía ruidos extraños. Actuaba perfectamente, como si nada hubiera pasado, como si no me estuviera destrozando por dentro con cada mentira casual. Esa tarde, cuando Beatriz salió a hacer la compra, bajé al garaje donde guardaba una caja de herramientas en mi plaza de aparcamiento. Saqué un destornillador pequeño de precisión, subí de nuevo al apartamento, entré al dormitorio. Me quedé parado frente a la cama, las sábanas estaban recién cambiadas, por supuesto,
Beatriz era meticulosa borrando evidencias, pero no podía borrar lo que yo ya sabía. No podía borrar las fotografías que Marcos había capturado. Abrí el armario de Beatriz. Registré entre su ropa con manos enguantadas. En el fondo, detrás de unos suéteres de invierno que aún no había sacado, encontré algo. Una caja pequeña de cartón. La abrí. Dentro había dos cosas. Primera, una pulsera de plata con un dije en forma de corazón. No era mía. Nunca se la había regalado. Le di la vuelta al dije, grabado en la parte posterior. B plus B. Vicente y Beatriz. Segunda. Fotos. No eran digitales. Eran impresas, antiguas, del tipo que sacas en una cabina de esas que quedan en algunas estaciones de tren. 4 fotos en tira. Mi padre y Beatriz, besándose, abrazados, sonriendo a la cámara con esa expresión de felicidad que tienen los enamorados. En la última foto de la tira se veía parte del fondo. Una máquina expendedora de bebidas, un cartel que decía Estación de Chamartín. Mi propia estación de tren. Habían ido allí juntos, probablemente después de despedirme cuando yo subía al AVE. Se habían sacado fotos como adolescentes enamorados, mientras yo viajaba sin sospechar nada. Fotografié la caja completa con mi móvil. Las fotos, la pulsera, todo. Luego lo dejé exactamente como estaba. Cerré el armario. El lunes 21 llamé a Eduardo Ruiz desde la oficina. Necesito el contacto de la mejor abogada de divorcios de Madrid. La mejor, Eduardo. Alguien que sea implacable. ¿Ya tienes las pruebas que necesitabas? Tengo más de lo que imaginaba. Necesito a alguien que sepa exactamente cómo usarlas. Me dio el nombre, doctora Alicia Campos Moreno. 52 años, especializada en Derecho de Familia durante 26 años, tasa de éxito del 93% en casos de divorcio conflictivo. Su despacho estaba en la calle Serrano, zona cara, lo que significaba que sus honorarios no serían baratos. No me importó. La llamé esa misma tarde. Su secretaria me dio cita para el miércoles 23 a las 4 de la tarde. El miércoles llegué puntual. El despacho era elegante. Paredes forradas de madera oscura, estanterías llenas de códigos legales encuadernados en cuero, escritorio imponente de caoba. La doctora Campos era una mujer de presencia fuerte. Pelo corto entrecano, traje sastre gris perla, mirada que evaluaba sin perder detalle. «Señor Morales», dijo estrechando mi mano con firmeza profesional. Eduardo me comentó brevemente su situación. «Siéntese y cuénteme todo desde el principio». Durante la siguiente hora y media le mostré todo. Las 47 fotografías que Marcos había tomado, los registros GPS del coche de mi padre mostrando 18 visitas a mi calle en 3 meses, las transferencias bancarias de 650 euros mensuales durante 8 meses, el recibo del hotel en Segovia, las fotos que había encontrado en el armario de Beatriz, la pulsera con las iniciales grabadas, la doctora. Campos examinaba cada documento con atención meticulosa, haciendo anotaciones en una libreta. «¿Cuánto tiempo llevan casados?», preguntó sin levantar la vista de los papeles. «19 años. Nos casamos en diciembre de 2006. ¿Tienen hijos?» «Una hija, Sandra. 18 años. Estudia en Salamanca. ¿Bienes conjuntos?» «Apartamento valorado en 280.000 euros, completamente pagado. Está a nombre de ambos. Cuenta bancaria conjunta con 180.000 euros en ahorros». La abogada dejó el bolígrafo sobre el escritorio. Me miró directamente a los ojos. «Señor Morales, voy a ser brutalmente honesta con usted. Este es uno de los casos más sólidos de adulterio documentado que he visto en mi carrera. Las fotografías son inequívocas. El patrón de visitas demuestra premeditación y continuidad. Las transferencias bancarias sugieren una relación económica establecida. Las fotos personales y la joyería confirman que no fue un desliz momentáneo, sino una relación consciente y prolongada. ¿Qué opciones tengo? En España, el adulterio ya no es causal específica de divorcio desde la reforma de 2005. Sin embargo, estas pruebas son devastadoras en términos de liquidación patrimonial. Puedo argumentar que la conducta de su esposa
ha causado daño moral grave y que merece una compensación económica mínima en la división de bienes. Con estas evidencias puedo conseguir que usted se quede con el apartamento completo y el 80% de los ahorros conjuntos. ¿Y ella qué obtendría? Legalmente, tendría derecho al 20% restante de los ahorros, unos 36.000 euros, nada más. Perdería el derecho a cualquier pensión compensatoria dada la gravedad de la infidelidad documentada, 36.000 euros. Después de 19 años de matrimonio, después de destruir completamente nuestra familia, ¿cuánto tiempo tomaría el proceso? Si ella no se opone y acepta los términos, podríamos tener el divorcio finalizado en 6 meses. Si decide litigar, hasta 1 año. Pero con estas pruebas, sería una batalla que perdería inevitablemente. Cualquier juez fallará a su favor. ¿Cuánto cobra usted? Mis honorarios son de 12.000 euros por un caso de divorcio conflictivo completo. Incluye todos los trámites legales, representación en tribunal si es necesario, negociación de liquidación patrimonial y asesoramiento continuo durante el proceso. 12.000 euros, más los 4.500 de Marcos, 16.500 euros en total por la verdad y la justicia. El precio parecía ridículamente bajo comparado con lo que estaba en juego. De acuerdo, quiero proceder. La doctora Campos sacó un contrato de su cajón. Lea esto con calma. Básicamente establece mis honorarios, el alcance de mis servicios y la confidencialidad absoluta de todo lo que hemos discutido aquí. Leí el contrato en diagonal. Firmé. Extendí un cheque por 12.000 euros. Ahora viene la parte estratégica, dijo la abogada guardando el cheque. Necesito que continúe actuando con normalidad absoluta en casa. No confronte a su esposa todavía. No le dé indicios de que sabe algo. Mientras tanto, voy a preparar toda la documentación legal, petición de divorcio, inventario de bienes, propuesta de liquidación patrimonial. ¿Cuánto tiempo necesita? Dame 2 semanas. Quiero que todo esté perfecto antes del confrontamiento. También voy a solicitar una orden legal para proteger los fondos de la cuenta conjunta. A partir de mañana, su esposa no podrá hacer transferencias mayores de 500 euros sin su autorización conjunta. Eso evita que intente vaciar la cuenta cuando descubra que usted sabe. Bien pensado. Una cosa más, señor Morales. Su expresión se suavizó ligeramente. Sé que esto es devastador. Sé que quiere justicia inmediata. Pero la paciencia estratégica es crucial ahora. 2 semanas más de actuación y luego podrá confrontarla con todo el peso de la ley de su lado. ¿Puede hacerlo? Pensé en las últimas semanas, en dormir junto a Beatriz sabiendo lo que sabía, en hablar con mi padre por teléfono fingiendo que todo era normal, en actuar cada minuto de cada día. Puedo hacerlo. Bien, le llamaré el lunes 6 de noviembre. Para entonces tendré todo preparado. Hablaremos del momento exacto y la forma del confrontamiento. Salí del despacho de la doctora Campos con una sensación extraña. No era alivio exactamente, era algo más parecido a determinación fría. Las piezas estaban cayendo en su lugar. El cerco se estrechaba. Beatriz y mi padre habían tenido 11 meses para disfrutar de su traición en secreto. Ahora me tocaba a mí tener 2 semanas para preparar su destrucción en público. Justicia fría, metódica, implacable. No iba a haber gritos ni violencia, solo consecuencias legales inevitables cayendo sobre ellos como guillotina. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de mi vida. Cada mañana me despertaba junto a Beatriz. Desayunábamos juntos. Ella me preguntaba por mis reuniones del día. Yo le preguntaba por su trabajo. Conversaciones vacías flotando sobre un abismo de mentiras. Cada noche cenábamos frente al televisor. Veíamos series que yo no recordaba al día siguiente. A veces, ella apoyaba su cabeza en mi hombro. Yo tenía que contener el impulso de apartarme, contener la náusea, contener la rabia que crecía como tumor maligno en mi pecho. El jueves 26 de octubre, la doctora Campos me llamó con una propuesta. Javier, necesitamos más evidencia de audio. Las fotografías son perfectas,
pero si conseguimos grabaciones de conversaciones entre ellos donde admitan la duración de la relación o hablen de usted de manera despectiva, fortalecemos el caso exponencialmente. ¿Qué sugiere? Legalmente, usted como propietario del 50% del apartamento puede instalar dispositivos de grabación de audio en su propio domicilio, especialmente si hay sospecha fundada de actividad ilícita que le afecta directamente. Conozco a un técnico especializado en sistemas de vigilancia discretos. Me pasó el contacto. Luis Herrera, técnico en seguridad electrónica con licencia oficial. Lo llamé esa misma tarde. Luis llegó al apartamento el sábado 28 por la mañana. Beatriz había salido con sus amigas a un spa. No volvería hasta las 7 de la tarde. Eso me daba 8 horas. Luis era un hombre de unos 40 años, delgado, con gafas de montura metálica y maletín negro profesional. Inspeccionó el apartamento durante 20 minutos, tomando medidas, evaluando ángulos. Voy a instalar 4 micrófonos de largo alcance de última generación, explicó mientras sacaba dispositivos diminutos de su maletín. Uno en el salón, oculto en el marco del cuadro que tiene sobre el sofá. Otro en la cocina, dentro del extractor de humos. El tercero en el dormitorio principal, en el detector de humo del techo, y el cuarto en el pasillo de entrada. ¿Son detectables? Solo con equipo especializado de barrido electrónico. A simple vista son completamente invisibles. Se activan por sonido, graban en calidad profesional y transmiten en tiempo real a un servidor en la nube al que solo tú tienes acceso. Batería de 6 meses de duración. Luis trabajó durante 3 horas con precisión de cirujano. Instaló cada micrófono con herramientas de precisión, probó la calidad del audio, verificó la conexión a la nube. Cuando terminó, me mostró la aplicación en mi móvil. Desde aquí puedes escuchar en tiempo real o revisar grabaciones anteriores. Todo está encriptado, completamente legal bajo normativa española de protección del hogar. Son 2.000 euros por el equipo completo más instalación. Le pagué en efectivo. Después de que se fuera, probé el sistema. Me paré en el salón y hablé en voz normal. Luego fui a mi oficina. Abrí la aplicación en el portátil. La grabación era cristalina. Podía oír hasta el tic-tac del reloj de pared. El martes 31 de octubre tuve que viajar a Zaragoza por 2 días. Consultoría breve con una empresa de logística. Informé a Beatriz el domingo anterior. Vi el brillo en sus ojos cuando le dije que estaría fuera martes y miércoles. Solo 2 días esta vez, comentó. Qué bien, te echaré menos de menos. Mentirosa perfecta. El martes por la mañana me fui al tren, pero esta vez mientras viajaba a Zaragoza tenía mi móvil con la aplicación de audio abierta, esperando. A las 8:37 de la noche del martes, el sistema se activó. Ruido de llaves en la cerradura. La voz de Beatriz. Pasa, está todo despejado. Javier no vuelve hasta mañana por la noche. Luego la voz de mi padre. ¿Seguro? No quiero sorpresas como la vez pasada cuando casi vuelve antes de tiempo. Tranquilo, Vicente. Esta vez revisé su agenda 2 veces. Está en Zaragoza hasta mañana. Tenemos toda la noche. Escuché sonido de pasos, puertas abriéndose, agua corriendo, risas. Después, durante los siguientes 40 minutos, grabación de sonidos que preferiría no haber oído pero que necesitaba como evidencia. Luego silencio. Después, sus voces de nuevo. Estaban en la cocina. Sonido de copas chocando. Por nosotros, dijo mi padre. Por nosotros, repitió Beatriz. ¿Sabes? A veces me siento mal por Javier, pero luego pienso en lo solo que me tiene siempre con sus viajes y se me pasa. Mi hijo siempre fue más de números que de personas, desde niño, brillante para los negocios, pero emocionalmente distante. Exacto. Llevamos años siendo más compañeros de piso que matrimonio. Tú me haces sentir viva, Vicente. Me haces sentir deseada. Y tú a mí. Después de que Carmen muriera, pensé que ya no volvería a sentir esto. Pero entonces te miré de verdad por primera vez. Y todo cambió. ¿Cuándo fue exactamente? ¿Cuándo empezaste a verme diferente? Fue en diciembre pasado. Javier estaba en Sevilla por una semana.
Vine a cenar contigo como siempre. Pero esa noche, cuando me despedí en la puerta, nuestras miradas se encontraron y hubo algo. Una chispa, la invitación silenciosa en tus ojos. Y yo no pude resistirme. Hace ya 11 meses. 11 meses escondiéndonos. ¿Crees que algún día podremos estar juntos abiertamente? Quizá. Cuando Sandra termine la universidad y sea independiente, entonces Javier y tú podrían divorciarse de manera amistosa. Nadie necesita saber sobre nosotros y después podríamos vivir tranquilos. Mi mano apretaba el móvil con tanta fuerza que temí romperlo. Tenían planes a largo plazo, no solo una aventura sucia. Querían un futuro juntos. Esperaban que yo me divorciara de Beatriz amistosamente para poder estar juntos sin culpa pública. Guardé la grabación. La envié encriptada a la doctora Campos. Ella respondió en 5 minutos. Esto es oro. Admisión clara de la duración, motivaciones y planes futuros. Un juez adorará esto. El lunes 6 de noviembre, tal como había prometido, la doctora Campos me llamó. Todo está listo. Tengo preparados los documentos de divorcio, la petición de liquidación patrimonial y un USB con todas las evidencias organizadas cronológicamente, fotografías, grabaciones de audio, transacciones bancarias, registros GPS. Todo legal, todo admisible en tribunal. ¿Cuándo confronto? Te sugiero hacerlo este fin de semana. Domingo 12 de noviembre. Ambiente familiar, momento en que ambos estén relajados. ¿Tu padre suele venir a comer los domingos? Sí, cada domingo desde hace años. Perfecto. Invítalo a comer como siempre. Que sea un domingo normal. Después del postre proyectas las evidencias en tu televisor. Los confrontas juntos y les entregas los papeles de divorcio que yo habré preparado para que Beatriz firme allí mismo. ¿Y si se niegan a firmar? Las evidencias son tan abrumadoras que cualquier abogado decente le aconsejará aceptar los términos. Si litiga, lo único que conseguirá es un proceso más largo, más caro y el mismo resultado final. Y sugiero que llames a tu hija Sandra el sábado, que venga desde Salamanca. Merece saber la verdad de boca tuya antes que por otros medios. Sentí un peso en el estómago. Sandra, mi niña, 18 años, tendría que decirle que su abuelo y su madre habían destruido la familia, que su abuelo había traicionado a su padre de la manera más vil. ¿Es necesario que Sandra esté presente durante el confrontamiento? No. De hecho, sugiero que no lo esté, pero debe saber la verdad inmediatamente después. Es adulta. Tiene derecho a decidir cómo procesar esto y con quién mantiene relación después. El martes 7 llamé a mi padre. Voz casual, normal. Papá, ¿te parece bien venir a comer el domingo como siempre? Claro, hijo. ¿A qué hora? A las 2. Beatriz hará paella. Tu favorita. Allí estaré. Gracias, Javier. Gracias a ti, papá, por todo. El viernes 10 llamé a Sandra. Hacía 3 semanas que no hablábamos. Su voz sonaba animada, contándome sobre sus exámenes, sus amigos, un chico que le gustaba. Sandra, necesito que vengas a casa este fin de semana. Es importante. El tono de mi voz la alertó inmediatamente. Papá, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Estoy bien físicamente, pero hay algo grave que necesito contarte. Llegarás el sábado por la tarde. Hablaremos entonces. Es sobre mamá y el abuelo. Silencio al otro lado de la línea. ¿Qué han hecho? El sábado, cariño. Necesito decírtelo en persona. El sábado 11 de noviembre, Sandra llegó a las 5 de la tarde. La abracé en la puerta. Había crecido tanto. Ya no era la niña pequeña que jugaba en el parque. Era una mujer joven, inteligente, con los ojos verdes de su madre y mi determinación. Nos sentamos en mi oficina. Le mostré todo. Las fotografías, las grabaciones, los documentos bancarios. Vi cómo su rostro pasaba de confusión a incredulidad, de incredulidad a horror, de horror a furia absoluta. Cuando terminé, se quedó sentada en silencio durante 5 minutos completos. Luego habló, voz temblorosa: «Mamá y el abuelo, no puedo creerlo. ¿Cómo pudieron?» «No lo sé, Sandra.
Pero mañana, cuando vengan a comer, voy a confrontarlos, y después todo cambiará. Ella asintió lentamente. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero su expresión era de acero. Quiero estar aquí mañana. Quiero verlos cuando los confrontes. No creo que sea... Papá es mi familia también. Tengo derecho a estar presente. La miré a los ojos. Vi mi propia determinación reflejada allí. De acuerdo, mañana estarás presente. El domingo 12 de noviembre amaneció con cielo gris. Nubes densas amenazaban lluvia. Desperté a las 6 de la mañana después de haber dormido apenas 3 horas. Sandra estaba en su antigua habitación. Beatriz dormía a mi lado, respiración tranquila, ajena a lo que vendría. Me levanté sin hacer ruido. Preparé café fuerte, doble carga de cafeína. Necesitaba estar lúcido, concentrado. Hoy terminaría la farsa de 11 meses. A las 9, Beatriz se despertó. Entró a la cocina en pijama, el pelo revuelto, bostezando. Me besó en la mejilla distraídamente. «Buenos días. ¿Ya preparaste café? Eres un amor». Cada palabra me atravesaba como fragmento de cristal. Actuaba tan naturalmente, como si esta fuera simplemente otra mañana de domingo, como si mi padre no hubiera estado en nuestra cama docenas de veces, como si no hubiera planeado un futuro con él mientras seguía casada conmigo. «Beatriz», dije con voz neutral, «¿compraste todo para la paella?» «Sí, ayer. Mariscos frescos del mercado de Chamartín, azafrán bueno, todo como le gusta a tu padre». «Como le gusta a tu amante», pensé, pero solo asentí. Sandra salió de su habitación a las 10. Tenía ojeras profundas. Tampoco había dormido bien. Nos miramos en silencio. Un entendimiento tácito entre padre e hija. Hoy seríamos testigos del final. «Mamá», dijo Sandra con voz cuidadosamente controlada, «buenos días». «Hija, qué alegría tenerte en casa. ¿Te quedas hasta mañana?» «Veré cómo se desarrolla el día». Beatriz no captó el doble sentido. Siguió preparando el almuerzo, tarareando una canción mientras cortaba verduras. Yo monté el proyector en el salón, conectándolo al portátil. Beatriz pasó por allí con un bol de arroz. «¿Qué haces?» «Quiero mostrarles a ti y a papá fotos del proyecto de Barcelona. Quedaron muy bien las instalaciones». «Ah, qué bonito. A tu padre le encantará verlas». A las 2:10 sonó el timbre. Mi padre, puntual como siempre. Abrí la puerta. Vicente Morales estaba frente a mí, pelo blanco peinado con cuidado, camisa azul recién planchada, pantalones de vestir oscuros. Llevaba una botella de vino en las manos. Marqués de Riscal Reserva, por supuesto. Sonrió. «Javier, hijo, qué bien huele desde aquí. ¿Paella?» «Sí, pasa, papá». Le di un abrazo. Él me palmeó la espalda con afecto, un gesto que había hecho 1000 veces en mi vida. El mismo hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me ayudó con los deberes de matemáticas cuando era niño, que lloró conmigo en el funeral de mamá. Ese mismo hombre había estado acostándose con mi esposa durante casi un año. Entramos al salón. Sandra estaba sentada en el sofá, brazos cruzados, expresión pétrea. Vicente se acercó a darle un beso. «Sandra, preciosa, qué sorpresa verte. Viniste de Salamanca». Ella apartó la cara. El beso cayó en el aire. Vicente frunció el ceño, confundido, pero no dijo nada. Beatriz salió de la cocina secándose las manos. Sonrió al ver a mi padre. Hubo un segundo, apenas perceptible, donde sus ojos se encontraron. Un mensaje silencioso. Complicidad. «Vicente, bienvenido. La comida estará lista en 10 minutos». Nos sentamos a la mesa. Beatriz sirvió la paella humeante. El aroma a azafrán y marisco llenaba el comedor. En cualquier otro domingo, esto habría sido agradable. Familia reunida, comida casera, conversación tranquila. Pero hoy la tensión era tan densa que podría cortarse con cuchillo. Sandra apenas probaba su comida. Yo masticaba mecánicamente, cada bocado como arena en mi boca. Solo Beatriz y mi padre comían con normalidad, charlando sobre trivialidades. «Esta paella está exquisita, Beatriz», dijo mi padre. «Mejor que en cualquier restaurante». «Gracias, Vicente. Sabes que me gusta cocinar para ti».
para ti, no para la familia. Para ti específicamente. Sandra dejó caer el tenedor contra el plato con ruido metálico. Beatriz la miró. ¿Estás bien, cariño? Perfectamente. Sandra se levantó. Voy al baño. Terminamos de comer en silencio incómodo. Beatriz recogió los platos. Sirvió postre. Tarta de Santiago comprada en la pastelería favorita de mi padre. Otro detalle específicamente para él. Cuando todos tuvieron su plato de postre, me levanté. Antes del postre quiero enseñarles esas fotos del proyecto de Barcelona que mencioné. Fui al salón. Encendí el proyector. La pantalla se iluminó contra la pared blanca. Volví al comedor. Venid al salón. Es mejor verlo en grande. Beatriz, mi padre y Sandra se trasladaron al sofá. Yo me quedé de pie junto al portátil. Respiré hondo. Este era el momento. 11 meses de mentiras terminarían en los próximos 15 minutos. Lo que van a ver no son fotos de Barcelona, dije con voz helada. Son fotos de ustedes dos. Toqué el touchpad. La primera imagen apareció en la pantalla. Fecha, 17 de octubre de 2025. Hora, 20:23. Mi padre entrando al edificio con bolsa del supermercado. Beatriz se puso pálida. Vicente se quedó congelado. Siguiente foto. Beatriz abriendo la puerta del apartamento, sonriendo. Siguiente, los dos abrazados en el pasillo. Siguiente, besándose. Javier, espera, esto no es... Beatriz intentó levantarse. Siéntate, ordené con voz que no admitía discusión. No hemos terminado. Las fotos continuaban apareciendo cada 3 segundos, secuencia completa de aquella noche. La cocina, el salón, las copas de vino, las luces del dormitorio encendiéndose, las siluetas en la ventana. 47 fotografías proyectadas en nuestra pared como película de horror privada. Sandra lloraba en silencio, lágrimas corriendo por sus mejillas. Beatriz tenía las manos sobre la boca, sollozando. Mi padre permanecía inmóvil como estatua de sal, mirando la pantalla sin parpadear. Cuando terminaron las fotos, puse el audio. La grabación del 31 de octubre, sus voces llenando el salón. Pasa, está todo despejado. Javier no vuelve hasta mañana por la noche. ¿Seguro? No quiero sorpresas como la vez pasada cuando casi vuelve antes de tiempo. Dejé reproducir 5 minutos completos, incluyendo la parte donde planeaban su futuro juntos. Donde mi padre decía que yo era emocionalmente distante. Donde Beatriz admitía que empezaron en diciembre, 11 meses. Detuve el audio. El silencio que siguió era absoluto. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared y los sollozos ahogados de Sandra. 11 meses, dije finalmente. Mi voz sonaba extrañamente calmada. 11 meses desde que empezó esto. 4 meses después de que muriera mamá, papá. 4 meses y ya estabas en la cama con mi esposa. Vicente abrió la boca. La cerró. No había palabras posibles. 19 años de matrimonio, Beatriz. 19 años. Y esto es como me pagas. No con un extraño. No con un compañero de trabajo. Con mi padre. Javier, déjame explicar. Su voz era apenas un susurro. ¿Explicar qué? ¿Qué parte necesita explicación? ¿Los 650 euros mensuales que papá te ha estado pagando desde enero? ¿La escapada romántica a Segovia en febrero? ¿Las fotos que guardabas en tu armario? ¿La pulsera con sus iniciales? Saqué la pulsera del bolsillo. La lancé sobre la mesa de café. Cayó con ruido metálico. Beatriz la miró. Luego me miró a mí. En sus ojos vi el momento exacto donde entendió que no había escape, que yo lo sabía todo, que había evidencia de todo. ¿Cómo? Fue todo lo que pudo decir. Investigador privado, micrófonos en la casa, rastreador GPS, revisión bancaria legal. Soy consultor empresarial, Beatriz. Me dedico a encontrar problemas ocultos en sistemas complejos. ¿De verdad pensaste que no descubriría un problema tan obvio en mi propia casa? Me giré hacia mi padre. 68 años. De repente parecía mucho más viejo, encorvado, pequeño. Papá, toda mi vida te admiré. Fuiste mi héroe, mi ejemplo. Y esto,
Esto es imperdonable. No solo traicionaste mi confianza, traicionaste la memoria de mamá. ¿Qué pensaría ella si supiera que 4 meses después de su muerte ya estabas con otra mujer? Y no cualquier mujer, mi esposa. Vicente por fin habló, voz rota, apenas audible. Hijo, yo no sé cómo pasó. Nunca planeamos que... No me importa cómo pasó. Me importa qué pasó, que continuó, que mintieron durante 11 meses, que planeaban un futuro juntos, esperando que yo me divorciara amistosamente para poder estar juntos sin culpa. Saqué un sobre grande de mi maletín. Dentro estaban los papeles que la doctora Campos había preparado. Petición de divorcio, liquidación patrimonial, todo listo para firmar. Beatriz, estos son los documentos de divorcio. Los vas a firmar ahora mismo. Renuncias a cualquier derecho sobre este apartamento. Recibes 36.000 euros de los ahorros conjuntos, el 20%. Nada más. Si te niegas, todo esto se hace público. Las fotos, las grabaciones, todo. Tu familia lo sabrá, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Todos sabrán exactamente qué tipo de persona eres. Le tendí el sobre. Ella lo tomó con manos temblorosas. Beatriz abrió el sobre con dedos temblorosos. Sacó los documentos. Sus ojos recorrían las páginas sin realmente leer. Lágrimas caían sobre el papel oficial, manchando la tinta. Javier, por favor, podemos hablar de esto. Podemos ir a terapia. No tiene que terminar así. ¿Terapia? La palabra salió de mi boca como veneno. ¿Quieres que vayamos a terapia para superar que te acostaste con mi padre durante 11 meses? ¿En nuestra cama? ¿En nuestra casa? Sandra se levantó del sofá. Caminó hacia su madre con pasos lentos, deliberados. Se detuvo frente a ella. Y entonces, sin previo aviso, le dio una bofetada que resonó en el silencio del salón. «Eres una asco de persona», escupió Sandra con veneno en cada sílaba. «No eres mi madre. Mi madre murió el día que decidió hacer esto». Beatriz se llevó la mano a la mejilla enrojecida. Abrió la boca para responder, pero Sandra ya se había girado hacia Vicente. «Y tú, mi abuelo, el hombre que me llevaba al parque cuando era niña, que me compraba helados, que me contaba historias de cuando papá era pequeño». Su voz se quebró. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hijo?» Vicente tenía lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Intentó tocar el brazo de Sandra, pero ella se apartó con violencia. «No me toques, no vuelvas a tocarme nunca». Me acerqué a Beatriz, saqué un bolígrafo del bolsillo interior de mi americana. Se lo entregué. «Firma, ahora, cada página donde está marcado. O llamo a mi abogada y esto se convierte en guerra mediática. Tengo copias de todo guardadas en 5 lugares diferentes. Si me pasa algo, si intentas destruir evidencia, todo se hace público automáticamente». Ella tomó el bolígrafo. Miró a mi padre buscando apoyo, pero Vicente tenía la cabeza entre las manos, sollozando como niño pequeño. «Si firmo esto», dijo Beatriz con voz temblorosa, «me quedo con casi nada. 36.000 euros después de 19 años de matrimonio. Deberías agradecerme que te doy algo. Legalmente podría conseguir que no vieras ni un euro por adulterio comprobado. La doctora Campos está siendo generosa. Firma o lo pierdes todo, incluyendo tu reputación». Beatriz firmó, página tras página. 8 firmas en total. Cuando terminó temblaba tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Recogí los documentos, los guardé en el sobre. Todo legal, todo finalizado. En cuestión de 6 meses, el divorcio estaría completo. «Tienes una semana para salir de este apartamento», dije con voz mecánica, sin emoción. «Puedes llevarte tu ropa, tus objetos personales, nada más. Los muebles se quedan, el coche se queda, todo lo que compramos juntos se queda. En 7 días exactos cambiaré las cerraduras. Si para entonces sigues aquí, la policía te sacará. ¿Una semana? Javier, necesito tiempo para encontrar sitio donde vivir, para... Una semana. Deberías haberlo pensado antes de acostarte con mi padre». Me giré hacia Vicente. Mi padre, o lo que quedaba de él.
Un viejo patético sentado en mi sofá, llorando, destruido. Parte de mí quería sentir lástima, parte de mí quería consolarlo como había hecho él conmigo tantas veces cuando yo era niño. Pero esa parte estaba muerta, asesinada por 47 fotografías y 11 meses de traición. Papá, dije, la palabra me quemó la lengua. Desde este momento no tengo padre, eres un extraño para mí. Nunca más quiero verte, nunca más quiero hablar contigo, nunca más quiero saber de ti. Estás muerto para mí, ¿entiendes? Muerto. Vicente levantó la cabeza. Sus ojos grises, idénticos a los míos, me miraban con desesperación absoluta. Javier, hijo, por favor, sé que cometí el error más grande de mi vida, sé que no hay perdón para esto, pero no puedo perderte a ti también. Ya perdí a tu madre. Si te pierdo a ti, no me queda nada. Deberías haberlo pensado antes. Deberías haber pensado en lo que perderías antes de meterte en la cama de mi esposa. Fuera, sal de mi casa. Ahora. Javier, ¡fuera! El grito salió de lo más profundo de mi pecho. Sal de mi casa o llamaré a la policía y los haré arrestar a ambos por allanamiento. Vicente se levantó lentamente. Parecía haber envejecido 20 años en los últimos 30 minutos. Caminó hacia la puerta, arrastrando los pies. Beatriz lo siguió, todavía sollozando. En la puerta mi padre se giró una última vez. «Lo siento», susurró. «Lo siento tanto. Tu disculpa no significa nada. Vete». Cerré la puerta. Eché el cerrojo. El sonido resonó como disparo en el silencio. Sandra y yo nos quedamos solos en el apartamento. Ella se derrumbó en el sofá, llorando desconsoladamente. Me senté a su lado. La abracé mientras su cuerpo temblaba con sollozos. «Papá», dijo entre lágrimas, «lo siento. Siento tanto que esto te haya pasado». «No es tu culpa, cariño. Nada de esto es tu culpa. ¿Cómo vamos a seguir adelante? ¿Cómo vamos a ser una familia después de esto? No lo sé, pero lo averiguaremos juntos. Tú y yo. Eso es lo único que importa ahora». Nos quedamos así durante horas, padre e hija aferrados el uno al otro, mientras afuera comenzaba a llover. El cielo gris, finalmente, había cumplido su amenaza. Gotas golpeaban las ventanas con ritmo constante, como lágrimas del universo. A las 8 de la noche, mi móvil sonó. Número desconocido. Atendí. «Señor Morales, soy el inspector Ruiz de la comisaría de Chamartín. Tenemos aquí a un Vicente Morales que dice ser su padre. Está bastante alterado, dice que necesita hablar con usted urgentemente. ¿Puede confirmar su identidad? Es mi padre biológicamente, sí, pero no quiero hablar con él. No tengo nada que decirle». «Entendido, señor. Solo queríamos verificar. Parece estar sufriendo una crisis nerviosa. Lo derivaremos a servicios sociales. Hagan lo que consideren necesario. Yo no me haré responsable». Colgué. Sandra me miraba con ojos enormes. «¿El abuelo está en la comisaría?» «Aparentemente». «¿Y no vas a ir?» «No. Papá, sé que lo que hizo es imperdonable, pero es tu padre. Está solo. Mamá acaba de morir hace 2 años. Sandra, escúchame bien». La tomé de los hombros, mirándola directamente. «Ese hombre dejó de ser mi padre el día que decidió traicionarme de esta manera. No le debo nada. No le debo compasión. No le debo perdón. No le debo ni siquiera un pensamiento. Hizo su elección. Ahora vive con las consecuencias. Pero nosotros también vivimos con las consecuencias. Esta familia está destruida». «Exacto. Y ellos la destruyeron, no yo. Ellos. Yo solo estoy haciendo lo necesario para sobrevivir». Sandra asintió lentamente. Me abrazó de nuevo. «Te apoyo, papá, en todo. Pero esto duele tanto». «Lo sé, cariño. A mí también». Esa noche, Sandra durmió en su antigua habitación. Yo intenté dormir en mi cama, pero no pude. Las imágenes de las fotografías invadían mi mente cada vez que cerraba los ojos. Mi padre y Beatriz. En esas mismas sábanas, en ese mismo colchón. A las 3 de la madrugada me levanté. Arranqué las sábanas. Las metí en una bolsa de basura. Bajé al contenedor y las tiré. Mañana compraría sábanas nuevas. Colchón nuevo.
Necesitaba borrar cualquier rastro de lo que había pasado en ese dormitorio, pero sabía que no podría borrar las imágenes de mi cabeza. Esas estarían allí para siempre, grabadas a fuego, recordatorio permanente de que las dos personas en quien más confiaba me habían traicionado de la manera más vil imaginable. Volví al apartamento. Me senté en el suelo del salón vacío, y por primera vez desde que todo esto comenzó, lloré. Lloré por el matrimonio perdido, por el padre perdido, por la familia que ya nunca volvería a existir. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas, y cuando el sol comenzó a salir por el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa, tomé una decisión. No dejaría que esto me destruyera. Ellos habían elegido traicionarme. Yo elegía sobrevivir. El lunes 13 de noviembre comenzó el desmantelamiento de mi vida anterior. Llamé a la oficina inventando una emergencia familiar que requería 2 semanas de ausencia. Mi socio, Miguel Ortega, no hizo preguntas. Llevábamos 12 años trabajando juntos. Conocía mi profesionalismo. Si pedía 2 semanas era porque las necesitaba. Beatriz comenzó a empacar sus cosas esa misma tarde. Llegó del trabajo a las 7, ojos hinchados, maquillaje corrido. Había estado llorando. No me importó. Entró al dormitorio y empezó a sacar ropa del armario. Yo me quedé en el pasillo observando. Necesitaba asegurarme de que solo llevara lo suyo. «Javier», dijo sin mirarme, doblando un vestido azul. «¿De verdad tiene que ser así? ¿No podemos al menos hablar como adultos? Ya hablamos ayer, todo quedó claro. Cometí un error terrible, lo sé, pero 19 años de matrimonio tienen que valer algo, tienen que significar algo». Me apoyé en el marco de la puerta, la miré empacando. Esta mujer con quien había compartido casi 2 décadas, con quien había construido una vida, ahora era una extraña metiendo ropa en maletas. Tienes razón, 19 años significan algo. Significan que tu traición es aún más imperdonable. No fue un desliz de una noche, fue una elección consciente repetida durante 11 meses. Cada vez que mi padre vino aquí, cada vez que se acostaron en nuestra cama, cada vez que planearon su futuro juntos, elegiste destruir nuestro matrimonio. Ella se detuvo. Sostenía un suéter gris entre las manos, el que yo le había regalado en su cumpleaños número 40. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, continuó con voz rota. No es que me engañaras, es con quién. Tu propio padre, Javier. Si hubiera sido cualquier otra persona, quizá podríamos haberlo superado. Pero esto es algo que nunca podremos arreglar. Exacto. Por eso tienes 6 días más para irte. Continuó empacando en silencio. Yo me quedé allí vigilando, hasta que terminó de llenar 3 maletas grandes. Las arrastró hasta el salón. ¿Dónde vas a dormir esta semana? En casa de mi hermana Mónica. Ya hablé con ella. Me deja quedarme hasta que encuentre apartamento. ¿Le contaste por qué te divorcias? Beatriz bajó la mirada. Le dije que teníamos diferencias irreconciliables. Cobarde hasta el final. No tienes el coraje ni siquiera de admitir lo que hiciste. ¿Quieres que le cuente a mi hermana que me acosté con tu padre? ¿Quieres que destruya mi relación con mi familia también? Ya destruiste tu familia, la nuestra. Sandra no quiere volver a verte, ¿lo sabes? Me llamó esta mañana desde Salamanca. Dice que eres muerta para ella. Felicidades, Beatriz. Conseguiste perder a tu marido y a tu hija en un solo día. Las palabras la golpearon como puñetazos. Se tambaleó ligeramente, apoyándose en el respaldo del sofá. Sandra cambiará de opinión. Es joven, está dolida, pero con tiempo. No cambiará. Yo me aseguraré de eso. Le mostraré todas las pruebas que tengo. Todas las grabaciones donde tú y mi padre planean su futuro, mientras yo trabajo como idiota para mantener esta familia. Ella necesita saber exactamente quién es su madre. Beatriz recogió sus maletas. Caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. Algún día espero que puedas perdonarme. Nunca. Vete. La puerta se cerró. Sonido final de un matrimonio de 19 años. Debería haberme sentido aliviado. En cambio, solo sentí vacío. El martes 14 cambié todas las cerraduras. Cerrajero profesional que terminó el trabajo en 2 horas.
3 cerraduras nuevas, puerta principal, puerta del garaje, puerta del trastero, 180 euros, el precio de la seguridad. También llamé a mi banco, bloqueé la tarjeta de crédito conjunta. Cerré la cuenta de ahorros compartida, transfiriendo 144.000 euros a mi cuenta personal y 36.000 a una cuenta nueva a nombre de Beatriz. Exactamente lo estipulado en los documentos que había firmado. El miércoles 15, contraté una empresa de limpieza profunda. 4 personas trabajando 6 horas. Limpiaron cada rincón del apartamento. Cambiaron sábanas, toallas, cortinas del dormitorio. Desinfectaron todo. 520 euros. Intentando borrar el rastro físico de la traición. Pero las manchas emocionales no se limpiaban tan fácilmente. El jueves 16 recibí una llamada de mi tía Remedios, hermana mayor de mi padre. 74 años, viuda, vivía en Guadalajara. Javier, hijo, Vicente me llamó ayer. Está destrozado. Me contó lo que pasó. ¿Es verdad? Cada palabra. Dios mío, no puedo creerlo. Mi hermano, con tu esposa. Es monstruoso. Por fin alguien que entiende la magnitud de lo que hicieron. Javier, sé que estás furioso. Tienes todo el derecho. Pero Vicente es mi hermano, está sufriendo muchísimo. Ha perdido peso, no come, no duerme. Está solo en ese apartamento hundiéndose en depresión. Necesita ayuda profesional. Que la busque. No es mi problema. Eres su hijo. Ya no. Le dejé muy claro el domingo que está muerto para mí. No pienso cambiar de opinión. Al menos piénsalo. No por él. Por ti. El odio te va a consumir, Javier. Te va a destruir desde dentro. Gracias por tu preocupación, tía Remedios. Pero mi decisión es firme. Colgué. Bloqueé su número. No necesitaba más llamadas intentando hacerme sentir culpable por cortar contacto con el hombre que me traicionó de la manera más repugnante posible. El viernes 17 puse el apartamento en venta. Agencia inmobiliaria recomendada por Eduardo. Valoración, 280.000 euros. Les dije que quería vender rápido. Estaba dispuesto a bajar el precio a 265.000 por venta inmediata. ¿Tan urgente es?, preguntó la agente, mujer de unos 50 años con traje impecable. Necesito cambiar de aires. Este lugar tiene demasiados recuerdos malos. Entiendo. Con ese precio puedo conseguirle comprador en menos de 3 semanas. Perfecto. El sábado 18, Sandra volvió de Salamanca. Habíamos hablado por teléfono todos los días esa semana. Ella también estaba procesando el trauma. Había empezado terapia en la universidad. Llegó a media tarde. La abracé en la puerta. Había perdido peso. Las ojeras eran más profundas. ¿Cómo estás, papá? Sobreviviendo. ¿Y tú? Igual. La terapeuta dice que lo que siento es normal. Rabia, traición, tristeza, todo mezclado. Dice que tomará tiempo procesar. Para ambos. Esa noche cocinamos juntos. Pasta simple con salsa de tomate. Comimos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Después de lavar los platos nos sentamos en el sofá. Papá, ¿qué vas a hacer ahora? Vender este apartamento, comprar uno más pequeño, empezar de nuevo. ¿Y el abuelo? ¿Qué con él? ¿De verdad no vas a hablar con él nunca más? Nunca. Sandra, necesito que entiendas algo. Lo que hizo tu abuelo no es perdonable. No hay terapia, no hay disculpas, no hay tiempo suficiente que pueda arreglar esto. Me traicionó de la peor manera posible. Si lo perdono, si dejo que vuelva a mi vida, estaría diciendo que está bien lo que hizo. Y no está bien. Lo sé. Es solo que era mi abuelo. Me llevaba al parque. Me contaba historias. Y ahora cuando pienso en él, solo veo esas fotos. Solo veo lo que hizo. Y me dan ganas de vomitar. Lo siento tanto, cariño. Siento que hayas tenido que ver eso. Siento que tu imagen de tu abuelo esté destruida. No es tu culpa, es la suya. Y de mamá. Ellos eligieron hacer esto. Ellos tienen que vivir con las consecuencias. Exacto. Sandra apoyó la cabeza en mi hombro. Papá, prométeme algo. Prométeme que no dejarás que esto te destruya, que seguirás adelante, que serás feliz algún día.
Te lo prometo, no voy a dejar que esto me destruya. Ellos no merecen ese poder sobre mí. El domingo 19, exactamente una semana después de la confrontación, Beatriz vino por el resto de sus cosas. Tocó el timbre a las 10 de la mañana. Le abrí. Venía con su hermana Mónica y un amigo con furgoneta. «Solo vengo por mis objetos personales, como acordamos», dijo sin mirarme a los ojos. «Adelante, pero dejen la puerta abierta. Quiero ver exactamente qué se llevan». Pasaron 3 horas empacando. Ropa que quedaba en armarios, libros, algunas fotografías familiares, objetos decorativos que le pertenecían. Yo supervisé todo desde el pasillo. Sandra estaba en su habitación, puerta cerrada. No quería ver a su madre. Cuando terminaron, Beatriz se acercó a la habitación de Sandra. Tocó la puerta suavemente. «Sandra, cariño, soy mamá. ¿Podemos hablar?» Silencio absoluto. «Por favor, hija, solo 5 minutos. Necesito explicarte». La puerta se abrió. Sandra apareció. Ojos secos, expresión de hielo. «No hay nada que explicar. Vi las fotos, escuché las grabaciones. Sé exactamente lo que hiciste. Y eres muerta para mí. No vuelvas a llamarme. No vuelvas a buscarme. No existes». Le cerró la puerta en la cara. Beatriz se quedó allí parada, sollozando. Su hermana Mónica la tomó del brazo. «Vamos, Bea, ya está, vámonos». Las vi salir. La furgoneta se alejó por la calle, y con ella los últimos vestigios físicos de Beatriz en mi vida. Ahora solo quedaba el trabajo interno. Sanar las heridas invisibles, reconstruir desde las cenizas, pero al menos había dado el primer paso. Había cortado el cáncer. Ahora podía empezar a curar. Han pasado 6 meses desde aquel domingo de noviembre. Estamos en marzo de 2026. El invierno está cediendo terreno a la primavera. Los árboles de Madrid comienzan a mostrar brotes verdes. La vida continúa, indiferente al drama humano. Vendo el apartamento en 22 días exactos por 265.000 euros. Pérdida de 15.000 respecto al valor real, pero necesitaba salir de allí. Cada rincón contenía fantasmas. Compré un piso más pequeño en el barrio de Retiro. 80 metros cuadrados, 2 habitaciones, 6º piso con balcón pequeño. 180.000 euros. Me quedaron 85.000 en ahorros después de la compra. Reduje mis viajes de trabajo. Ahora solo acepto consultorías en Madrid o pueblos cercanos que me permitan volver cada noche. No más hoteles, no más maletas. Necesitaba estabilidad, raíces. Miguel, mi socio, entendió sin que tuviera que explicar demasiado. «Tómate el tiempo que necesites», me dijo. «La empresa puede sobrevivir sin ti unos meses. Tú también necesitas sobrevivir». Empecé terapia en diciembre con el doctor Guillermo Sanz, psicólogo especializado en traumas relacionales. Sesiones semanales de 1 hora. Al principio me resistía a hablar, pero lentamente las palabras comenzaron a fluir. La rabia, el dolor, la sensación de haber sido vaciado por dentro. «Lo que sientes es legítimo», me dijo el doctor Sanz en nuestra 5ª sesión. «Tu padre y tu esposa no solo te traicionaron individualmente, destruyeron tu núcleo familiar completo. Es un duelo triple. Pierdes matrimonio, pierdes relación paternal, pierdes la familia que conocías. ¿Cuánto tiempo toma superarlo? No se supera, se aprende a vivir con ello, como cicatriz profunda que siempre estará ahí, pero con tiempo duele menos. Sandra viene a visitarme cada 2 semanas. Está sacando buenas notas en la universidad a pesar de todo, fuerte como su padre. Continúa en terapia también. Ambos estamos reconstruyéndonos lentamente. No ha hablado con Beatriz desde noviembre. Su madre le envía mensajes ocasionalmente que Sandra elimina sin leer. «No estoy lista», me dice. «Quizá nunca lo esté». El divorcio se finalizó en febrero. Sentencia judicial definitiva. 19 años de matrimonio disueltos en documento de 8 páginas. Beatriz no se opuso. Aceptó todos los términos. 36.000 euros y su ropa. Nada más. Por conocidos mutuos, sé que vive en un apartamento de 1 habitación en Vallecas. Trabaja como recepcionista en una clínica dental.
Salario de 1.200 euros mensuales. Antes no trabajaba o tenía puestos más cómodos que abandonó por comodidad. Ahora paga alquiler de 700 euros mensuales. Vive con lo justo. Ya no puede permitirse spa con amigas, ni restaurantes caros, ni vacaciones. Algunos dirían que es justicia poética. Yo solo siento vacío cuando pienso en ella. Mi padre es caso aparte. No he hablado con él en 6 meses. He bloqueado su número, su email, todo contacto posible. Pero las noticias llegan de todos modos. Mi tía Remedios sigue llamando a Sandra ocasionalmente, dándole actualizaciones que no pedimos. Vicente perdió 16 kilos en 4 meses, de 78 kilos a 62. Hombre que siempre fue robusto, ahora es sombra frágil. Desarrolló depresión clínica severa, tomando medicación desde enero. Psiquiatra le recetó antidepresivos y ansiolíticos. Vive solo en su apartamento. Los pocos amigos que tenía se alejaron cuando se supo la verdad. Mi tía Remedios intentó contarle a la familia una versión edulcorada, pero yo me aseguré de que todos supieran exactamente qué había pasado. Envié las pruebas a mis primos, a los hermanos de mi madre, a todos, que supieran con quién estaban tratando. Nadie quiere verlo. Nadie lo llama. Pasa los días sentado frente al televisor, comiendo lo mínimo, esperando que el teléfono suene, esperando que yo llame, esperando perdón que nunca llegará. ¿Me siento bien con eso? No. Me siento vacío, porque técnicamente gané. Conseguí justicia completa. Beatriz perdió matrimonio, casa, hija, estatus económico. Mi padre perdió hijo, nieta, familia entera, salud mental. Ambos pagan consecuencias devastadoras por su traición, pero yo también perdí. Perdí esposa de 19 años. Perdí padre de 47 años. Perdí la familia que conocía. Perdí la inocencia de creer que las personas más cercanas a ti nunca podrían traicionarte tan brutalmente. Las cicatrices emocionales permanecen. Cada vez que veo pareja besándose en la calle, pienso en las fotos. Cada vez que alguien menciona padres e hijos, siento punzada en el pecho. Cada vez que paso por el antiguo apartamento, recuerdo el domingo de la confrontación. Sandra me preguntó hace 2 semanas, ¿valió la pena, papá? ¿Toda esta justicia, toda esta venganza valió la pena? No supe qué responder. Porque sí, están pagando por lo que hicieron. Sí, hubo consecuencias reales para sus acciones. Sí, recuperé mi dignidad y establecí límites inquebrantables, pero no recuperé mi paz interior. No recuperé la capacidad de confiar plenamente. No recuperé los años perdidos en matrimonio falso. Justicia no es lo mismo que sanación. Venganza no es lo mismo que paz. Esta mañana, mientras tomaba café en el balcón de mi nuevo apartamento, vi padre joven enseñando a su hijo pequeño a andar en bicicleta en el parque de abajo. El niño se caía. El padre lo levantaba con paciencia infinita. Risas, amor puro. Recordé cuando mi padre me enseñó a mí. Yo tenía 6 años, Parque del Retiro, domingo soleado de primavera. Caía una y otra vez, pero él nunca se cansaba de levantarme. Una vez más, Javier, tú puedes. Ese hombre y el hombre que se acostó con mi esposa son la misma persona. ¿Cómo reconcilio eso? ¿Cómo acepto que alguien puede ser buen padre durante 45 años y monstruo moral en el año 46? No tengo respuesta. Lo único que sé con certeza es esto. Tomé la decisión correcta. Cortar contacto era necesario para mi supervivencia emocional. Perdonar habría sido aceptar lo imperdonable. Habría sido traicionarme a mí mismo. Pero la decisión correcta no siempre es la decisión fácil. Y vivir con las consecuencias de tus propias decisiones, incluso las correctas, puede ser solitario y doloroso. Hoy es martes 3 de marzo de 2026. Tengo 48 años recién cumplidos. Estoy sentado en mi nuevo apartamento, solo, bebiendo café que preparé yo mismo, sin esposa, sin padre, solo mi hija que me visita quincenalmente y mis propios fantasmas. ¿Es esto victoria? Supongo que depende de cómo defines victoria. Si victoria es justicia, entonces sí. Si victoria es paz, entonces no. He aprendido algo fundamental en estos 6 meses. Puedes ganar todas las batallas legales.
Puedes conseguir que tus traicionadores paguen cada consecuencia merecida. Puedes tener razón absoluta en cada argumento. Y aún así, al final del día, cuando cierras la puerta y te quedas solo con tus pensamientos, la victoria puede saber amarga, puede saber a cenizas. Porque justicia perfecta no borra años de traición, no devuelve la familia perdida, no cura heridas que sangran por dentro donde nadie las ve. Miro la foto de Sandra en mi mesita de noche. Es lo único que importa ahora, ella y yo, los únicos sobrevivientes de un naufragio familiar. Y quizá eso tenga que ser suficiente. Quizá la verdadera victoria no es destruir a quienes te traicionaron, sino encontrar razones para seguir levantándote cada mañana a pesar del dolor. Termino mi café. Miro el reloj. Tengo reunión a las 11. Trabajo que hacer. Vida que vivir. Me pongo la americana. Reviso mi reflejo en el espejo. Veo hombre más delgado, más cansado, con canas nuevas en las sienes. Pero también veo hombre que sobrevivió, que se mantuvo firme, que no perdonó lo imperdonable. Eso tendrá que bastar. Salgo del apartamento, cierro la puerta. El sonido del cerrojo resuena en el pasillo vacío. Y por un momento, solo un momento, me permito preguntarme si mi padre está escuchando un sonido similar en su apartamento solitario. Si también se mira al espejo cada mañana viendo fantasma de lo que fue. Pero entonces sacudo la cabeza. Esos pensamientos no me pertenecen ya. Él hizo su elección, yo hice la mía, y ambos vivimos ahora en el silencio que nuestras elecciones crearon. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.